Fuentes. Pues buenas tardes a todos, contento de estar aquí compartiendo con ustedes este fascinante tema del mantenimiento y más que todo el RCM, mantenimiento centrado en confiabilidad. Más adelante, en un par de diapositivas, yo voy a hacer la presentación de la hoja de vida, perdón, un par de minutos. Vamos a ver. Fíjense que el título lo he dejado de esta manera porque de hecho, las siglas de RCM tienen como acrónimo o significado mantenimiento centrado en confiabilidad, ¿verdad? Esas son las siglas tomadas del inglés, pero ya lo vamos a ver más adelante, porque muchos estaban ahí cuestionando en los grupos en los equipos de WhatsApp, que si realmente el RCM es un análisis de riesgo del fallo catastrófico. Y se volvió un tema de debate, creo que algunos de los que están aquí presentes, se dieron cuenta al respecto, ya lo vamos a ver, ¿verdad? Yo siempre digo, miren, hagámoslo por mayor tiempo disponible y tranquilidad para nuestras familias y nosotros mismos. ¿Por qué razón? Porque la gran mayoría de los que yo he visto que hemos estado en mantenimiento, sufrimos y adolecemos del problema de que nos están llamando fines de semana, días festivos, horarios nocturnos, fuera de nuestro horario de trabajo, etcétera. Y miren, algo que está bien comprobado y quizás es un mensaje de vida también, ¿verdad? Y por experiencia que muchas veces entra por dolo. El éxito en el trabajo no nos garantiza a nosotros el éxito en la familia, pero al revés sí, ¿verdad? El éxito en la familia sí nos garantiza el éxito en el trabajo. Un amigo me decía hace un par de meses, mira, ¿y por qué el RCM no es tan sonado? ¿Por qué no es tan conocido? ¿Verdad? Y aquí está, esta es una de las respuestas básicas y principales, ¿verdad? Porque más del 90% de universidades que se dijo en México en un congreso de mantenimiento 2015 no enseñan la gestión misma del mantenimiento. Y esto hasta el día de hoy va a seguir siendo cierto quizás durante los próximos 5 o 10 años. De las pocas universidades que yo he sabido que tienen ingeniería de la confiabilidad, que está en Estados Unidos, se encuentra en Estados Unidos y creería yo que ya algunas universidades en Sudamérica. Pocas y contadas, pues, pero tal vez un máximo de un 10% de ellas. Este es un tema muy interesante que es la mayor barrera para implementar cualquier iniciativa de mantenimiento o de producción o de alta rentabilidad, y es lo que dice el señor Peter Drucker. Algunos dicen que, algunos decimos que este es nuestro abuelo, ¿verdad? En el sentido de que es considerado uno de los líderes y administradores más influyentes del siglo XX. Y él afirma esta parte de acá. Lo voy a marcar aquí para que se haga notar. Y es que la cultura se come a la estrategia en el desayuno, ¿verdad? Es decir, sin importar qué estrategia creemos, ¿verdad? Acá la cultura se la come a esa estrategia y a primera hora de la mañana, ¿verdad? Y algunos amigos le han agregado esto, ¿verdad? Y la tecnología se la come en el almuerzo. Es decir, esas son dos barreras que está comprobadísimo a nivel mundial que evitan y son bloqueos para la implementación exitosa de cada una de estas estrategias. Y detrás de eso, obviamente, hay un lineamiento directriz a seguir, ¿verdad? Yo les he dejado esto como cultura general y es lo que opina no solamente Dan Ariely, que es un neurocientífico psicólogo que, si no estoy mal, tiene 2 maestrías en psicología conductual y económica, ¿verdad? Y él afirma que en realidad más del 90% de las decisiones nuestras no son propias, que son emocionales, no son raciocinio, ¿verdad? Y incluso en una conferencia con otro neurocientífico le preguntan, mira, y las decisiones de ingeniería, también dice, es que no es algo inherente a la rama de la ciencia, es algo inherente al ser humano. Y por eso él pone el ejemplo acá, Dan Ariely, ¿verdad? Y ya vamos a ver el motivo de estar viendo esto. Él dice que si uno va a un buffet, a una comida buffet, acá, ¿verdad?
es una buena comida buffet, y la organizan de una manera, comerás una cosa, pero si la disponen de otra manera diferente o distinta, vamos a comer también diferente y vamos a seleccionar productos diferentes o comida diferente. Es decir, la decisión no es nuestra, depende mucho del entorno, ¿verdad? Depende mucho de las condiciones. Y la gran mayoría de ellas, según Harvard, el 95% de nuestras decisiones son del cerebro límbico. Esas incluidas las de ingeniería. ¿Por qué hablamos de esto? Por lo que dice acá el libro del arte de la guerra de Sun Tzu, y el hecho de que para poder derrotar nosotros esa barrera, ese enemigo, la cultura organizacional, debemos de conocerlo, ¿verdad? Y es necesario definitivamente conocerlo, de otra manera no podemos generar mecanismos de defensa, ¿verdad? Lo que dice aquí el señor Sun Tzu, ¿verdad? Conoce a tu enemigo y conoce a ti mismo y saldrías un jugador de 1000 batallas. Eso es lo que ahora se conoce como neurociencia o lo que nos dicen ahora y han encontrado con instrumentos los neurocientíficos. Aquí está, a grosso modo, mi hoja de vida. Precisamente en estos días, con un instituto de los Estados Unidos, me estoy certificando en TPM o el famoso mantenimiento productivo total. A pesar de que en el 81, que comencé mi vida laboral como técnico mecánico, ingresé afortunadamente a una empresa cuyo cliente que consumía el 40% de la producción era Ford Motor Company. Y nos obligaba a implementar, Ford Motor Company nos obligaba a implementar FMA, que según el señor Gulati, que vamos a ver más adelante, una de las personas certificadas y líderes de Canadá en temas de mantenimiento, es el corazón del RCM, definitivamente afirma él, es el FMA, o el modo análisis de falla y efecto. Bueno, fui certificado por Ingeman de España en temas de RCM, RCA, análisis de causa raíz y monitoreo de condiciones, ¿verdad? Además de que estoy certificado en termografía, vibraciones mecánicas y ultrasonido acústico. He estado en varios países, incluido Estados Unidos, Londres, Inglaterra, Irlanda del Norte, Guatemala un par de años, 2 años, y en México en 3 ocasiones, entrenándome en este caso. En Guatemala trabajé 2 años, especialmente a nivel industrial, y he tenido durante más de 25 años puestos de liderazgo de jefaturas en mantenimiento industrial, ¿verdad? Incluida flota o equipo móvil y línea amarilla o equipo pesado, Caterpillar en este caso, Komatsu, etcétera. Esa es a grosso modo, digamos, mi hoja de vida. El seminario completo, que por cierto en este momento se está coordinando uno de 120 horas, es el contenido a grosso modo es ¿verdad? De un diplomado que se va a ejecutar con la Universidad Nacional de El Salvador. Obviamente ahora no logramos ver los 12 temas, ¿verdad? Pero sí un resumen, ¿verdad? Aquí he dejado esto también como respaldo de con qué propiedad yo puedo hablar de este tema. Y estas son las metodologías que yo he desarrollado, que les comentaba. Bueno, este es un resumen, no son todas, pero trabajé en ABX, que luego la adquirió acá Kyocera, ¿verdad? El grupo Kyocera. Y como les decía, en ABX estábamos obligados a implementar las 8D incluso que nos enseñó Ford Motor Company acá. Voy a cambiar de color de plumón. Nos enseñaron las 8D acá, o las 8 disciplinas, y el famoso FMA, que es el corazón del RCM. Conocimos también RCA, análisis de causa raíz, los famosos TOPS o Team Oriented Problem Solving, el famoso Kaizen o mejora continua, y un diplomado que saqué de 10 meses también de Lean Manufacturing. Y fuimos la primera empresa en certificarse ISO 9001 en el país. Nos enseñaron también Six Sigma,
¿verdad? Mucho control estadístico del proceso. Hay que hacer notar que previo a la certificación de ISO 9001, teníamos el BSI o el Quality System 9000. Eso facilitó bastante las cosas, a pesar de que estuvimos en entrenamiento casi durante un año. Bueno, luego migré con Latimex, que fue una empresa que representaba a EFCA en la industria textil. Y ahí en realidad nos preparamos en varios países, más que todo con tecnologías de predictivo, ¿verdad? Llámese ultrasonido, termografía, análisis de vibraciones mecánicas, entre otras cosas, ¿verdad? Trabajamos mucho con automatización, que todos deberíamos de prepararnos y subirnos a la ola de Industria 4.0, que es parte de. En Avícola Salvadoreña, en este caso, que es propietario de la marca Pollo Indio, implementamos Máximo o un CMMS, ¿verdad? Implementamos mucho ultrasonido acústico, especialmente aerotransportado, y el famoso mantenimiento proactivo, ¿verdad? Acá trabajamos más que todo en eficiencia energética, especialmente en calderas o sistemas de vapor, ¿verdad? Bueno, ¿qué es el mantenimiento centrado en la confiabilidad o RCM? ¿Verdad? Esta es una definición, el mantenimiento centrado en la confiabilidad o RCM, que obviamente es tomado de las siglas en inglés por la R acá, el centrado acá y la M, ¿verdad? Es un concepto de planificación de mantenimiento basado en la confiabilidad, que originalmente nació con el diseño del producto, con el diseño del sistema. Luego ya vamos a ver que se hizo más proactivo a tal grado que debemos de trabajar en cualquier modo de falla imaginable, ¿verdad? Es decir, no necesariamente en el histórico de fallos que hemos tenido, pero repito que inicialmente surgió con el diseño de la máquina y de hecho por eso los primeros vehículos Ford son de larga duración, son muy robustos, las carrocerías muy confiables. Mi papá decía, porque era mecánico automotriz, que los habían hecho para durar para siempre, ¿verdad? Definitivamente el RCN pretende garantizar que los sistemas continúen ejecutando su función durante el tiempo y las condiciones que lo requiere el usuario, ¿verdad? Aquí dentro de obviamente el contexto operativo en la planta o lo que el usuario necesita, lo que quiere de él, no necesariamente bajo las especificaciones de fábrica de la placa del equipo, ¿verdad? Definitivamente esto va a crear valor, ¿verdad? No destrucción de valor, incremento obviamente de la confiabilidad y el tiempo de actividad de la máquina, ¿verdad? Y obviamente una mayor comprensión del nivel de riesgo, muy importante. Aquí siempre nos estamos relacionados y aparece el término riesgo, ¿verdad? En que la organización esté incurriendo. Aquí hay un concepto, una definición más amplia que redunda, digamos, casi en lo mismo, ¿verdad? Yo he dejado esta inquietud, esta pregunta, que si realmente el RCM es un análisis de riesgo o no. El señor Gulati, en su libro de mejores prácticas de mantenimiento y confiabilidad, Ramesh Gulati, hace esta aseveración que yo la comentaba también en los grupos de WhatsApp, ¿verdad? Y es lo que dice acá, ¿verdad? El corazón del proceso de RCM, perdón, aquí, el modo de análisis de falla y efecto es el corazón del proceso de RCM. Y luego acá nos dice, vamos a ver, aquí está subrayado en rojo lo que les comentaba antes, ¿verdad? Y yo lo he traducido acá arriba y también abajo, acá. Aquí está traducido esta parte de este libro, que es
confiabilidad aplicada para ingenieros. Y es que nos dice que el examen de cada modo de falla imaginable, término importante, imaginable, por todo el personal involucrado. Eso es lo que nos asevera este autor, Dillon, en este libro, ¿verdad? Que yo debo hacer un examen de cada modo de falla imaginable. ¿Qué quiere decir esto? ¿Verdad? Porque un colega, muy amigo, por cierto, decía de que es post-mortem, que RCM es un análisis post-mortem. Para mí no es cierto, ¿verdad? Según mi opinión, y para este autor tampoco es cierto. Porque si yo me voy a imaginar modos de falla, quiere decir que nunca han ocurrido en el pasado, ¿verdad? Y de esa manera estoy siendo proactivo, porque nunca ha pasado, pero puede llegar a pasar, porque me estoy imaginando cuál puede ser los modos de falla del sistema o del equipo. Algo muy importante, ¿verdad? Es decir, no es post-mortem. Depende del tipo de FMA que yo esté haciendo, obviamente puede ser o no post-mortem, o depende de las decisiones que yo tome al respecto. Este es otro libro que tiene este título que vemos acá, ¿verdad? O el modo, usando el modo análisis de falla y efecto, o el FMA, y que nos dice, aquí falta o está cortada la parte de arriba, donde nos dice gestión del riesgo, usando el modo de falla y efecto, usando el modo análisis de falla y efecto, ¿verdad? Este libro igual lo pueden ver o confirmar en internet, ¿verdad? Es decir, aquí se corrobora de que yo hago un análisis, hago una gestión del riesgo, acá, porque este es el título del libro, usando el modo análisis de falla y efecto. Por lo tanto, estoy haciendo análisis de riesgo. Y el señor Gulati en esta parte nos asevera que para mitigar ciertos riesgos, nos dice, ¿verdad? Acá. Y acá en esta pregunta, perdón, en la pregunta número 6 de su libro, que son de falso y verdadero, y algunas las vamos a resolver en un rato, nos hace el cuestionamiento, ¿verdad? La pregunta es, ¿el 100% del mantenimiento preventivo y predictivo acá, de las tareas de predictivo, deberían de ser desarrolladas usando FMA, la metodología FMA y RCM? ¿Será eso falso o verdadero? Él la deja como verdadero, o sea que en realidad todas las iniciativas y tareas de PM, de mantenimiento preventivo, y PDM deben de ser coordinadas usando o bajo la sombrilla de FMA y RCM. Yo he dejado también esto de cultura general, que son la ISO 55000, que trae mucho análisis de riesgo, ¿verdad? Nos habla de la gestión de activos y habla un poco, obviamente, gestión de activos es todo, la infraestructura, materias primas, la marca registrada incluso, que es un activo, ¿verdad? Etcétera. Y ahí están incluidos los activos físicos industriales, maquinaria y equipo. Y ya tenemos la ISO 31000, que me habla del riesgo organizacional económico financiero, ¿verdad? Y a la relativamente nueva norma de seguridad industrial, que es la ISO 45000. Algunas de ellas nos aseveran de que las empresas tienen apetito del riesgo, ¿verdad? O a muchos analistas aseveran que basado en estas normativas, que todas están relacionadas, más del 80% en análisis del riesgo, aseveran de que las empresas tienen apetito del riesgo, porque al final del día se corren una serie de riesgos que no deberían, ¿verdad? A nivel global. Este es parte del proceso FMA que aparece en este libro. Lo voy a emplear para referencia, ¿verdad? Bueno, aquí está el autor, ¿verdad? Quality and Reliability Engineering, Ingeniería de la Confiabilidad y Calidad, Tendencias Recientes y Direcciones Futuras, ¿verdad? Donde me aparece esta matriz de riesgo, usando el FMA. O sea, en otras palabras, vuelvo a insistir de que estoy haciendo un análisis de riesgo.
Y aquí para cerrar ese tema, este autor en este libro, estoy marcando aquí en celeste el nombre del libro, asevera lo que tengo marcado aquí en celeste, ¿verdad? Esta parte de acá. Y es que me dice que la metodología FMA dice es una de las técnicas de análisis de riesgo recomendada por estándares internacionales. Entonces pensaría que no cabe la duda si el RSM, cuyo corazón es el FMA, es un análisis de riesgo. Algo muy importante que vamos a ver es cómo yo lo debo implementar el RCM y por qué en este caso las definiciones o conceptos de este autor o de esta página, que aquí están las referencias, o de la página web, etcétera. Si se dan cuenta, el mantenimiento me lo divide en esta parte en rojo, que es después del fallo, y en esta parte en verde, que es antes del fallo. ¿Qué ocurre, verdad? Que en el mantenimiento preventivo, que no es el concepto de preventivo tradicional, porque el concepto de preventivo tradicional es el cíclico que aparece acá, ¿verdad? Que es el famoso predeterminado en el numeral 7.2 de esta norma europea, que la marco aquí la estoy subrayando acá, y ahorita la amplío para efectos de referencia, que es la norma europea EN 13306, ¿verdad? Versión 2017. Vuelvo y repito que me divide el mantenimiento preventivo en dos grandes ramales, que es el mantenimiento basado en condición y el mantenimiento predeterminado, que no es más que el cíclico o el preventivo tradicional, basado en intervalos de tiempo. ¿Por qué hago esa referencia? Porque más adelante vamos a ver que yo pondero, con el RCM, pondero la frecuencia con que ocurre el problema por la probabilidad del fallo, por la detectabilidad, donde ingresa el monitoreo de condiciones. El RCM se consolidó, que no fue necesariamente el surgimiento o el nacimiento del RCM, pero se consolidó con la alianza de estos tres, que es la NASA, el Pentágono de los Estados Unidos, los militares queriendo ser eficientes con el equipo de guerra, llámese submarinos, helicópteros, camiones, aviones, barcos, etcétera, y United Airlines, ¿verdad? Sí hay que hacer notar que al final debemos de hacer la suma o la combinación de Lean Manufacturing o TPM más RCM, y no lo digo yo, o sea, ya vamos a ver más adelante quién lo afirma. Este es uno de los iconos, las explosiones e incendios en las plataformas petroleras de alta mar. Es uno de los iconos de lo que no debemos de hacer, ¿verdad? Obviamente para evitar estas catástrofes. Que al final del día debemos de evitar el andar apagando fuegos en términos generales, independientemente de la metodología o estrategia que implementemos. Pues aquí nos aparece el señor Tokutaro Suzuki, ¿verdad? Acá ya murió, ya falleció. Y el señor Tokutaro Suzuki fue el vicepresidente del Instituto Japonés de Mantenimiento de Planta, o del famoso JIPM, quien afirma enfáticamente o afirmaba enfáticamente que debe integrarse al RCM, el RCM al TPM. ¿Por qué razón? Porque ambos tienen cosas que el otro no tiene. Y esa afirmación la hace en este libro, TPM en Industrias de Procesos. E incluso hay un video que es ¿verdad? Que ustedes pueden ver aquí una parte del video, donde él habla del famoso TDM, que es este que tenemos acá, o el basado en intervalos de tiempo, y habla también del monitoreo de condiciones, dentro de la tónica del Lean Manufacturing o TPM. Y miren acá, tenemos el famoso RCM. Esta estadística es propia, es nuestra, y es las veces que aparecen algunas palabras claves en mantenimiento en la ISO 55000, ¿verdad? Quiero hacer notar que la ISO 55000 no nos habla exclusivamente de mantenimiento, ni mucho menos de confiabilidad del mantenimiento, pero sí nos habla del análisis de riesgo.
y la prueba está aquí, ¿verdad? La palabra activos aparece 1067 veces, ya sea en plural o singular. La palabra gestión ocupa casi el segundo lugar de estas que aparecen acá, con 1005 veces. Y miren el tercer lugar, se la lleva la palabra riesgos con 168 veces. Es decir, está muy enfocada en el análisis de riesgo a todo nivel. Algo que muchas veces, yo me atrevo a decir que más del 80% de los encargados de mantenimiento pierde de vista, es que la carga de trabajo en realidad está predominada por los famosos correctivos acá y las emergencias. Y veo que no estamos conscientes de eso. ¿Por qué razón? Porque la carga de trabajo para programar los preventivos tradicionales basados en intervalos de tiempo, yo puedo saber cuántas horas hombre necesito, qué recursos, materiales, etcétera. Pero lo que me saca del esquema y me crea el desbalance es esas emergencias que tengan el día a día y esos correctivos que no paran de surgir, ¿verdad? Y aquí es donde tengo la incertidumbre, ¿verdad? Esta incertidumbre es la que jamás ni nunca voy a salir de ese ciclo vicioso mientras no me enfoque en esas emergencias y en esos correctivos que vamos a ver adelante que representan el 89% prácticamente de los fallos. Ya vamos a ver una relación ahí. Este es un tema de liderazgo muy importante al momento de implementar cualquier iniciativa para vencer la barrera, entre otras cosas, de la cultura organizacional, que es al final es una de las mayores, ¿verdad? Aquí hay un resumen de las famosas 7 preguntas del RCM que debemos de responder y en medio tenemos el famoso FMA, que obviamente nos sirve para responder estas preguntas acá en el medio. Bueno, ahora aquí hay una evaluación o una encuesta que vamos a responder en línea. Ingeniero, para efecto de hacerlo interactivo o proactivo con todos y que podamos intervenir, si pudiera colocar la primera. Perfecto, ingeniero Edgar, aquí la tenemos ya en línea. Ok, Recuerden, gracias. ingenieros, por favor, simplemente dar clic a la respuesta que ustedes crean que está correcta. Bueno, tenemos un 46% de la B. Bueno, tenemos un 47% de los asistentes que han votado. Los invitamos a que continúen votando. Simplemente dándole clic a la respuesta A, B, C o D. Y la pregunta en este caso número 2, ¿verdad? Ingeniero, que Sí, señor. está. En la que inicialmente estaba la número 2. Ok. Perfecto. Me avisa ahí al Bueno, tener el aquí ya resultado. entonces ya tenemos 2 minutos. Vamos a compartir. Aquí tenemos la respuesta de los asistentes. Ingeniero Edgar. ¿Ya la están viendo en sus pantallas? En mi caso, ingeniero, me imagino que debo dejar de compartir, ¿verdad? Ok, entonces ya dejo de compartir. Ya tiene la presentación usted allí, ingeniero. ¿Me indica, por favor, en qué momento lanzamos la segunda pregunta? Eh,
aunque debo dejar de compartir para ver el resultado de la encuesta, de la No, no, pregunta. no, no, señor. Déjame ver. Allí la están viendo en ese momento. Déjame ver 36, ahorita. 21% votó el mantenimiento basado en tiempo. 36% votó el monitoreo de condición o mantenimiento. 7% mantenimiento correctivo y detective. Y el 36% diseño del proceso de gestión del mantenimiento. Fíjese que no logro ver aquí el resultado, pero el mayor porcentaje lo Okay. tuvo, ¿cuál me dice? El 36% en la número B, monitoreo de condiciones o mantenimiento. Sí, esa es la correcta. O sea, debe Perfecto. estar esa iniciativa, el monitoreo de condiciones, que vamos a ver más adelante también, que al final es para mejorar la detectabilidad, ¿verdad? Y anticiparme los problemas, que es prácticamente la única parte de la ponderación que vamos a ver donde yo puedo trabajar, ¿verdad? Perfecto. Ingeniero, Eh, por favor, ¿puede mostrar su pantalla, su presentación? ok, ahorita, ahí ya estoy compartiendo, ¿verdad? Perfecto, sí, señor. Excelente. Vaya, vamos a dejar pendiente la segunda pregunta. Ahorita vamos a ver. Bueno, ¿qué logra el mantenimiento centrado en la confiabilidad y cuál es el impacto en la rentabilidad del negocio? Es bien contundente estos resultados, si bien es cierto, fueron realizados en aviación o en aviónica o en mantenimiento de aviones, pero está comprobado que con la venida más que todo de la industria 4.0, que ya casi está encima, esto va a ser cada vez más cierto en la industria. Y es que antes yo cambiaba 339 componentes bajo el mantenimiento preventivo tradicional, ¿verdad? Acá, y en un avión más grande, que era el DC-8. En un avión más pequeño, bajo RCM, solo cambio 7 piezas. Imagínense solo a nivel de piezas o componentes o repuestos, cuánto es lo que yo me ahorro, ¿verdad? Aún poniéndole $1 de costo a cada uno de ellos, ¿verdad? Hay una relación descomunal, ¿verdad? Las horas hombre laboradas o trabajadas, vean qué contundente está esta estadística. Antes yo necesitaba 4 millones de horas hombre, ¿verdad? Bajo el preventivo tradicional, y es lógico pensarlo. Y ahora solo necesito 66,000 horas hombre, ¿verdad? Una relación prácticamente de 60-1. Es decir, bajo RCM acá, ¿verdad? Y bajo preventivo tradicional acá. O sea, es una diferencia descomunal. Imagínense en dinero, al convertir eso a dinero. Ingeniero Y aquí Edgar, viene tenemos una pregunta. sí, adelante. Ok, tenemos una pregunta del ingeniero Tunley. Vamos a verificar si tiene micrófono para habilitarse el ingeniero Tunley. Muy buena tarde. Le invito a que le dé clic a su micrófono. Perfecto. Entonces, aquí nos escribe el ingeniero Tunley. Gracias por el conocimiento que compartió. ¿Cómo puede implementar las tecnologías emergentes como IoT para minimizar el riesgo en mantenimiento? Ok, muy interesante pregunta. Este, la verdad que cada vez más estamos teniendo sistemas en línea que monitorean las condiciones del equipo o que hacen incluso un pronóstico, mucho pronóstico, e incluso ya hay programas informáticos o CMMS en la nube que además de que monitorean el motor, por poner un ejemplo, la caja reductora que yo tengo en mi planta, viene y lo compara con otros sistemas, ¿verdad? Y por ciertos algoritmos viene y puede hacer un pronóstico, ¿verdad? De manera comparativa, viendo las condiciones, viendo el comportamiento, viendo las tendencias, ¿verdad? Los aviones, me imagino que ustedes ya lo saben, tienen, por ejemplo, en las turbinas sistemas de monitoreo
tanto vía satelital, que también lo está viendo el piloto en la cabina, como también lo están viendo obviamente en tierra. Este, Fíjense que bien paradójico, porque me recuerdo que hace como 15 años aproximadamente, sí, más o menos 15 años o más, vino aquí un fabricante muy especialista de Alemania a hacer una presentación de monitoreo en línea en la nube 24/7, 325 días del año, de sistemas con análisis de vibraciones mecánicas. En Centroamérica, hasta donde yo sé, eso no tuvo eco. Tal vez habrá uno, pongámosle 5 por país, 5 empresas que lo instalaron. Yo aquí, al menos en Guatemala, El Salvador y Honduras, no sé de ninguno, ¿verdad? Que tenga un sistema online 24/7 de vibraciones mecánicas. Aquí quiero llegar con esto. En realidad es una solución muy práctica para el 20% de maquinaria o equipo o componentes críticos en nuestra planta, ¿verdad? Que representan el 80% del dinero o de las posibles pérdidas. Definitivamente, ahora con inteligencia artificial, que por cierto vamos a tener nosotros un seminario con el ingeniero Pedro Torres, que acaba de sacar un máster precisamente en lo mismo, en inteligencia artificial, y con el Big Data o el análisis de ese cúmulo y cantidad de datos, se hace bien fácil tener alertas, tener pronósticos, tener tendencias, monitoreo en línea 24/7, etcétera, etcétera. Obviamente lo tengo que hacer esa implementación con el 20% de mis equipos que representan el 80% del dinero o del negocio. Y aquí les comento un caso de defensa en el diplomado que recibimos de Ingeman, donde cada uno de los participantes tuvo que llevar un caso troncal, es decir, un caso práctico de aplicación en su planta. Y en este caso había alguien de distribución eléctrica y encontró que el 7% de las tareas de mantenimiento tenían un impacto del 80% del dinero en el negocio, ¿verdad? Esa conclusión la puede sacar fácilmente. No, a él le costó, él es un auditor del sistema de mantenimiento, de la gestión del mantenimiento, y le llevó tiempo, pues, teniendo todo esto en línea, es mucho más fácil enfocar dónde enfocarse todos los recursos para obviamente ser más rentable. No sé si respondo a su pregunta de esa forma. Se nos escribe que gracias. Que sí, señor. Ok, miren, hay algo bien interesante en esto, que antes que me escape. Yo antes de la pandemia, hace como 2 años, comencé a estudiar un poco neuromarketing. Al estudiar neuromarketing, me di cuenta de que termina conociendo al ser humano. Y algo que descubrí muy interesante es, nosotros cuando no vemos un beneficio inmediato, como el caso de la implementación de todo esto, incluido RCM, IoT, Big Data, CMMS o programas informáticos para la gestión de mantenimiento, como no vemos un beneficio inmediato, nosotros lo desechamos, nosotros lo dejamos de lado. Y una prueba es que la gran mayoría de nosotros no hacemos ejercicio porque no vemos en nuestra salud un beneficio inmediato. Y peor aún, el metabolismo del ser humano, hasta después de 21 días, vamos a comenzar a ver resultados en nuestro peso o reducción del peso, ¿verdad? Y está comprobado que nosotros obviamente comenzamos desde las primeras semanas a pesarnos y como no vemos cambio, desistimos o comenzamos a reducir el esfuerzo y trabajo, ¿verdad? De igual manera ocurre en todo esto, ¿verdad? Nosotros lo dejamos en último lugar porque el beneficio no lo vemos de inmediato. Por lo tanto, nosotros, cada uno de los que estamos acá, para vender la idea de estos programas que son de alta rentabilidad, que incluso, bueno, yo tengo casos donde en 4 o 6 meses se pueden comenzar a ver resultados enormes, tangibles, arriba, bueno, depende obviamente de la industria, pero siempre hay una gran oportunidad de mejora y dinero de por medio, destrucción de valor o construcción de valor o creación de valor. Lo que estoy diciendo es, esto es inherente al ser humano, nosotros esto lo dejamos de último. Hasta que vemos la cosa seria a nivel de nuestra salud, por ejemplo, hasta entonces tomamos iniciativas. Y peor aún, ¿qué es lo que pasa en más del 90% de las industrias y empresas? Que cuando las cosas van bien dicen, no, todo va bien, ¿para qué vamos a implementar RCM?
Y cuando las cosas van mal, dicen, y acabamos de tener un par de casos nosotros, nos dijeron, fíjense que los materiales, las materias primas han subido como 3 veces más, ¿verdad? Y a consecuencia de eso, el proyecto de RCM lo vamos a dar claro. No es cierto, es al revés. Para poder compensar esa, digamos, pérdida, entre comillas, o poder ver de dónde sacamos ese dinero, hay que implementar RCM o cualquier iniciativa que obviamente vaya a optimizar la gestión del mantenimiento y la confiabilidad. Bueno, seguimos adelante si no hay ninguna inquietud. Adelante, ingeniero, no tengo unas preguntas. Ok. Y aquí viene la razón de nuestro dolor de cabeza. Y yo se lo digo también con toda propiedad por experiencia, porque estuve más de 20 años en jefaturas de mantenimiento. Y es esto, que solamente el 11% de los componentes, y repito, ¿verdad? Si bien es cierto, esto nació en aviónica, pero aplica para muchos componentes comunes como rodamiento, por ejemplo. Es solamente el 11% de los componentes se degrada en función del tiempo, pero nosotros le damos un mantenimiento preventivo tradicional al 100% de los componentes. En un seminario precisamente completo de RCM me decía uno de los participantes, mire, pero ¿cómo voy a atacar yo mi sistema de distribución de energía eléctrica, verdad? Si para mí todos los puntos son iguales. Y yo le dije, mire, usted tiene subestaciones, sí, y las subestaciones tienen la misma vejez o el tiempo de vida desde que las instalaron. No. Las instalaciones tienen el mismo tipo de mantenimiento, han tenido el mismo tipo de mantenimiento. No, ¿verdad? Las condiciones en que están, las que están en la costa, son las mismas que están en la montaña, con el riesgo, por ejemplo, de culebras, pájaros, etcétera. No, ¿verdad? La degradación y las condiciones y el ambiente en que está cada punto y torre de energía eléctrica son las mismas. No, o sea, no todos los puntos son iguales, ¿me entienden? Entonces, sin tomar en cuenta que los modelos y marcas de las subestaciones y transformadores, que son básicos y primordiales, no tienen la misma marca y modelo, ¿verdad? Y aunque sea la misma marca y modelo, no va a tener las mismas condiciones, no todas las instalaron en el mismo tiempo o periodo, y así sucesivamente. Entonces, sin embargo, hay que hacer notar que las subestaciones son uno de los componentes que definitivamente cumplen este 11%, pero la gran mayoría de componentes industriales cabe dentro de esto, del 89% acá. Es decir, yo tengo casos en los ingenios azucareros donde cambian más de 500 rodamientos o valeros, como le llamamos nosotros localmente, estén como estén. Imagínense la cantidad de horas hombre que gastan en esto. Imagínense la cantidad de dinero, porque estamos hablando desde valeros o rodamientos pequeños hasta rodamientos enormes, ¿verdad? De la altura o de la estatura de cualquiera de nosotros. ¿Qué digo con esto, verdad? Obviamente hay una gran pérdida de dinero, recursos, materiales, etcétera. Y lo voy a ampliar, fíjense, porque quiero narrarles también aquí una anécdota. Yo impartí un seminario de ultrasonido acústico para la detección de problemas en rodamientos o fricción o en sistemas lubricados, ya que es un equipo que detecta la fricción en decibeles. En el break, en el refrigerio de la mañana, alrededor de las 10 de la mañana, acercó un técnico y me dijo, mire, ingeniero, porque yo hice la aseveración, ¿verdad? Que no necesitaban ellos estar revisando cada 8 horas los rodamientos, por la famosa curva PF que no voy a entrar en detalle, pero en el caso de un rodamiento es de 20 semanas, es decir, yo debo llegar aproximadamente cada 7 semanas a revisar la condición de rodamiento, ¿verdad? Hay mucho tela que cortar ahí, pues, pero en términos generales así es, ¿verdad? En promedio. Pues resulta que viene y me dice, no hagas aseveración, porque fíjese que nosotros ahorita tenemos 3 turnos. Estamos revisando cada 8 horas y eso, los rodamientos o cada reductoras. Pero si usted hace aseveración, van a quitar el tercer turno. Es decir, a nosotros nos van a mover del tercer turno, que es la noche. Al quitar el tercer turno, nos quitan el 25% de neutralidad que ganamos de excedente, ¿verdad? Y ahí perdemos. O sea, lo que me estaba diciendo él es que estaban cómodos como estaban a nivel técnico, que dejara de hacer aseveraciones de que
primero, que no cambiaran los 500 valeros, estén como estén, porque implica una serie de gastos y recursos para la empresa innecesarios, ¿verdad? Y además de que ellos iban a perder dinero por salarios, digamos, menos, ¿verdad? Es aquí hay mucha tela que cortar. Este tema nosotros lo hemos discutido con varios especialistas en el mundo y concordamos es que cuando nosotros cambiamos algo que está bueno, en lugar de incrementar la probabilidad de que no falle, ¿verdad? En lugar de reducir la probabilidad de que no falle cuando yo lo cambio de estando bueno, la incremento. ¿Por qué? Porque estaba bueno, ¿verdad? Y ya le pongo el factor humano, la posibilidad de que venga con problemas de fábrica, llames aceite, rodamiento, carburadora. Y yo tengo casos que de fábrica, equipos de arriba de los $40,000 han venido malos. Y si a ustedes les toca por azar y por probabilidades ese componente y no lo están monitoreando desde el inicio, seguro que les va a fallar y la garantía no se la va a cubrir, porque yo tengo casos donde no se ha cubierto porque es incierta como no se ha hecho monitoreo de condiciones, es incierta las causas del fallo. Eh, Aquí estamos con el título, el corazón del RCM, que ahora tenemos ya el FMECA, que se le ha agregado la C de criticidad. Y miren qué interesante el comportamiento, ¿verdad? De la industria a nivel global. Esto no es exclusivo de México. Este, este video está en YouTube, ¿verdad? Aquí está la dirección. Y esta es una conferencia del señor Ricardo Salinas. Los que son de México lo deben de conocer o deben de saber de él. Y en este video, este señor hace esta aseveración. Dice que la industria de energía en México nos dijo que le salía más barato pagar por los muertos que invertir en mejor entrenamiento. Y yo les hago la pregunta, si las universidades no nos dan acceso a este tipo de información, al menos el 90% de ellas, e incluso en México, cuando se hizo esta aseveración, se estaba tocando el tema de competencias técnicas, competencias en el área técnica de mantenimiento, competencias técnicas en mantenimiento. Se paró el de tecnológico Monterrey y le dijo, mire, pero nosotros lo estamos haciendo. Sí, pero usted será parte del 10 que sí lo hace, pero más del 90% no transfiere este conocimiento, ¿verdad? Y yo les hago la pregunta, obviamente no me contesten, ¿verdad? ¿Será cierto esto que se está diciendo acá, de que sale más barato pagar los muertos que invertir en un mejor entrenamiento? En ese momento se hizo una presentación, un diagrama de pastel de los beneficios que tenían casi en relación directa con el incremento de entrenamiento y capacitación del personal. Y se demostró que además de que suben las ventas en función casi proporcional al entrenamiento, también incrementa el valor en la bolsa de valores, valga la redundancia, de las acciones de la compañía. Aquí vamos con el famoso FMA siempre y el NPR o el número de prioridad de riesgo, ¿verdad? ¿Qué resulta de estos tres, de ponderar estos tres? Vamos a ver un ejemplo rapidito adelante, pero yo les hago la pregunta. Este es un resumen del FMA. Yo debo ponderar la consecuencia, es decir, cuánto me cuesta en dólares, multiplicado por la ponderación de la frecuencia o el número de veces que se presenta históricamente, o el estimado que yo tenga a nivel del equipo de trabajo, técnicos, operadores, etcétera, multiplicado por la detectabilidad que yo pueda tener de ese sistema cuando el fallo se está gestando. Es decir, detectarlo en sus etapas incipientes o tempranas, o cuando se está gestando o naciendo el fallo. Entonces, yo no puedo hacer nada con la frecuencia que se presenta, ni mucho menos con la consecuencia. Lo único que yo puedo hacer es trabajar acá, en la detectabilidad. Y acá lo que hago en estos dos es un análisis del riesgo del fallo catastrófico a nivel de maquinaria y equipo. Porque no solo lo puedo aplicar este análisis de riesgo no solo lo puedo aplicar en maquinaria y equipo. De hecho, adelante creo que está, no sé si la dejé acá, la aplicación del FMA en la industria, en hospitales, perdón, y en salud. Este es un FMECA donde yo tengo la criticidad a partir
de la ponderación de la probabilidad multiplicado por la severidad o la consecuencia, que es lo mismo. Al tener estos dos, es el producto de estos dos, obtengo la criticidad de mi equipo. Esta es una ponderación que hemos hecho de criticidad nosotros, y bien interesante que, bueno, yo también he subido a algunos grupos de WhatsApp. Voy a tratar de ampliarlo acá, especialmente el lado derecho superior. Al final lo que se anda buscando acá es cuál es la tecnología de predictivo obteniendo, y a partir de la criticidad del equipo, que es multiplicar la frecuencia acá por la consecuencia, dónde o qué tecnología me es, y haciendo el Pareto, ¿verdad? Desde el mayor, aquí tengo el 80% del dinero, de la plata, ¿verdad? Desde el mayor hasta el menor. Y en este caso, podrán ver que los que están en amarillo son vibraciones mecánicas y solamente tengo un caso de termografía en roja, donde obviamente el parámetro o condición a medir es la temperatura. Entonces, díganme ustedes, ¿qué sentido tiene que yo compre una cámara termográfica cuando las mayores probabilidades que tengo para poder implementar predictivo es con vibraciones mecánicas? Casi nadie hace un análisis de esto para ver cómo yo mejoro la detectabilidad. En este caso, a través del FMA, es decir, partiendo del FMA. Este es el resumen del ciclo FMA, ¿verdad? Donde defino las acciones más el hecho de controlar. El paso 1, que no es más que detectar un modo de fallo. El paso 2, yo le asigno un número de ponderación de la severidad o la consecuencia en dólares. El paso 3 acá, la probabilidad de que ocurra el evento. El paso 4 interesante que estamos viendo ahorita, que es la detectabilidad. Yo le asigno un número de ponderación. Es decir, qué tan detectable es en las condiciones actuales. Luego saco, al multiplicar los tres, pondero y saco el número de probabilidad de riesgo. Les dejo esto también como inquietud, que no es más que el famoso modelo del queso suizo, que de igual manera me pone las posibles razones o causas del fallo, o las barreras o las defensas que yo debo tener, porque cuando ocurre un accidente o un evento catastrófico, normalmente son una serie de variables, no solamente es un hecho, es un factor, sino que muchas veces tienen que ser varios parámetros que, como decía un amigo, tienen que alinear los planetas para que definitivamente ocurra el accidente o el incidente. Igual el fallo catastrófico. Nosotros lo que debemos de hacer en el monitoreo de condiciones para mejorar la detectabilidad dentro del FMA, obviamente buscar el parámetro dominante o los parámetros dominantes que me definen el fallo catastrófico, que tampoco es fácil y sencillo. Esto está incluido en este libro del señor Hu Chen Liu, ¿verdad? Aquí les aparece el título, y que es una manera proactiva de atacar, en este caso, los problemas de salud, ¿verdad? O riesgos de salud. Y una vez más, ¿verdad? Están correlacionando el riesgo con el FMA, ¿verdad? Muy interesante. Seguimos adelante. Y acá vemos ya el número de pruebas de riesgo. El NPR, perdone, el NPR puede tomar aquí valores desde 1 hasta 1000, ¿verdad? Porque al final yo tengo 10 acá en la gravedad o la consecuencia, por la frecuencia 10 también máximo, por la detectabilidad que puede tener 10 máximo. Eso me va a dar un número de ponderación de riesgo máximo de 1000, ¿verdad? Y el menor va a ser 1, ¿verdad? Estas son las tecnologías de predictivo, que obviamente no son todas, hay más. Estas son las más conocidas, las más relevantes, las más comúnmente usadas y conocidas. Este es un análisis de ANFEC en español, o FMECA, donde al final
Aquí todavía no está ordenado de mayor a menor. Los que están en rojo son los más altos. Obviamente debo comenzar a trabajar con el 216, luego con estos 108, que por cierto aquí debo definir la criticidad para ver con cuál de los dos me quedo en primer lugar. Y la criticidad, decíamos, resulta de la gravedad en dólares por la probabilidad del riesgo, ¿verdad? Por la probabilidad de ocurrencia. Es decir, el número de veces que se ha presentado históricamente. Y me quedo con esa diapositiva y esta es la final, ¿verdad? Entonces pasaríamos a la parte de preguntas o dudas. Perfecto. Ingeniero Edgar, bueno, vamos a ver si hay preguntas. Recuerden, por favor, en la parte superior derecha de sus pantallas encontrarán el icono de la manito. Con mucho gusto les voy a habilitar su micrófono. Bueno, vamos con Carlos Gabriel Martínez. Ingeniero Carlos, adelante, por favor, con su pregunta. Buenas tardes para todos, ingenieros. Ingeniero, muy amable por compartirnos esta información tan valiosa. Ingeniero, Claro. entre lo que usted nos está exponiendo, digamos que lo que veo es ese análisis de riesgo y de fallas y consecuencias de las mismas en los periodos productivos o de funcionamiento de los activos. ¿Cómo poder determinar un factor de riesgo en la obsolescencia de activos? En este caso, ¿cómo yo evalúo la probabilidad de que entre en obsolescencia el equipo? ¿O se refiere a esa parte? Sí, es correcto. ¿Cómo poder determinar ese nivel de obsolescencia que tiene un activo? Sí, comprendo. Fíjese que, bueno, nosotros hemos tenido un par de casos donde equipos o productos o repuestos incluso han entrado en obsolescencia y le voy a mencionar solo dos casos. Ahorita estaba analizando un caso de una mina que nosotros visitábamos en Guatemala. Nosotros teníamos en consignación producto dentro de esa mina, de esa bodega de puestos. Pues resulta de que el técnico, el ingeniero de ventas, por alguna razón, cuando casi lo amarré al transporte o al pickup, donde íbamos a visitarlos a la mina, encontramos de que había producto que tenía más de 8 meses de estar ahí sentado porque precisamente ya había entrado en obsolescencia. El vendedor obviamente no lo sabía, ¿verdad? Nosotros llegamos a auditar, ¿verdad? Que es la palabra clave. Eso es clave ahorita. Y le voy a mencionar otro caso, ¿verdad? Yo trabajé en una ferretería donde eh, eran 13 sucursales en el país e incluso algunas incluidas en Guatemala, ¿verdad? Fuera de estas 13 aquí en el país. Un día llegaron con más de $150,000, ¿verdad? En obsolescencia, en productos diversos, bombas, cajas reductoras, sensores, sistemas eléctricos, PLCs, etcétera, que tenían ahí 10 años de no moverse. ¿Cuál es la clave aquí? Y contestando a su pregunta, la auditoría. Y aquí le voy a mencionar algo bien interesante. Nosotros recibimos un diplomado de Lean Manufacturing en el 2017, me parece, de 10 meses. Y visitamos aeromantenimiento. Aeromantenimiento, ojo, a lo que han logrado ellos. Aeromantenimiento es el tercer taller en aviónica más grande en el mundo, ¿verdad? Y lo tenemos aquí en Comalapa, que es el aeropuerto internacional. Y ellos son el único taller fuera de Boeing que puede certificar técnicos, palabras de ellos, que puede certificar técnicos precisamente en aviones Boeing, ¿verdad? Es decir, solo hay dos en el mundo, el que está en Alemania de la casa matriz y el que tenemos aquí en Comalapa en el aeropuerto internacional. Y ellos nos dijeron esta clave, ¿verdad? Ellos tienen, en los hangares tienen un segundo nivel donde tienen 3 sistemas de auditoría, ¿verdad? Tienen la auditoría de aseguramiento de la calidad, la auditoría de auditoría del mantenimiento, ¿verdad? Aseguramiento de la calidad, control de calidad del mantenimiento, y el tercero es la auditoría que realiza el dueño del avión, pues tiene un ingeniero ahí inspeccionando permanentemente el mantenimiento que le están dando a su avión.
Ellos nos dijeron, en promedio tenemos una auditoría diaria. Y aquí viene la otra clave redundando en lo mismo. Yo trabajé en una empresa donde implementamos Máximo, que es el programa, o es un CMMS para la gestión del mantenimiento. Cuando nosotros comenzamos a hacer el levantamiento de datos y a identificar los motores eléctricos trifásicos y monofásicos, encontramos lo que se conoce como varias bodeguitas, que tenía mantenimiento por un lado, por otro, que estaban fuera de la bodega principal de repuesto de maquinaria. Pues resulta que encontré dos motores de $12,000 cada uno que tenían más de 10 años de estar sentado ahí. Cuando yo les pregunté, miren, ¿y por qué han comprado dos motores, no solo uno, dos motores que han estado sentados ahí más de 10 años? Ah, por la incertidumbre de que fallen esos motores, porque el tiempo de entrega es como de 4 meses y vienen de Europa, ¿verdad? Pero en 10 años no habían fallado, ¿verdad? ¿A qué quiero llegar con esto? La auditoría, respondiendo a su pregunta, para detectar problemas de obsolescencia, si yo no hubiera ido a la mina en Guatemala, no hubiera detectado de que durante 8 meses estaban ahí. Sistemas de filtración eran, por cierto, sistemas de filtración para equipo móvil y equipo estacionario. De igual manera, si la de compra de la ferretería no hubiera hecho ese listado y hubiera sacado la computadora, no hubiéramos detectado que durante más de 10 años estaba el producto ahí sentado, ¿verdad? Y así sucesivamente. Imagínense que Aeroman nos dijo, en promedio tenemos una auditoría diaria. Estos problemas no van a ser indetectables, ¿verdad? Si yo no estoy haciendo auditoría de la gestión de mantenimiento. Y todas las normativas me lo exigen, me lo piden, ya sea internas o externas, o la combinación de las dos, ¿verdad? Claro que ellos tienen también, además de las auditorías internas que estamos hablando, tienen auditorías externas, ¿verdad? Resumiendo, eso es clave. La auditoría de la gestión del mantenimiento es clave. Perfecto, ingeniero Edgar. Muchas gracias. Me Claro, queda no, clara la respuesta y varios conceptos, como usted lo nombró, bien importantes a la hora de poder determinar esto con esas diferentes auditorías que podríamos tener en mantenimiento. exacto. Por alguna razón, el departamento de mantenimiento es el menos auditado. Por regla general, la auditan a producción, ¿verdad? Raras Claro, veces, incluso en la auditoría ISO 9001, llega el auditor a revisar la gestión de mantenimiento. Sí ocurre, pues, ¿verdad? Pero no, normalmente llega por secundario, pues no es la razón principal, ¿verdad? Pero sí ocurre, pues. la auditoría se enfoca más a la parte administrativa, no a la parte técnica. Exacto, así es, correcto. Okay. Muchas gracias, ingeniero Edgar, ingeniero Manuel, muy amable. Ok, Manuel, excelente. A Un usted, ingeniero gusto. Carlos, por su pregunta. Perfecto, ingeniero. No tenemos más preguntas por el momento. Bueno, sin embargo, aquí también tienen en sus pantallas en este momento los datos de contacto del ingeniero Edgar para que en caso que les surja alguna inquietud, pues pueden contactarlo directamente allí. Bueno, ingeniero Edgar, no tenemos más preguntas. Le invito a que hagamos una conclusión final del tema visto del día de hoy y pues la siguiente pregunta, ¿esta presentación la podemos compartir con nuestros asistentes, ingeniero? Claro, miren, yo hasta el día de hoy ya tengo, yo comencé, digamos, en la gestión, o sea, ya no estaba como de planta, pues, sino que estaba en calidad de proveedor, consultor y asesor, ¿verdad? Y eso lo comencé a ejecutar a partir del 96. Luego, después de 8 años, alrededor del 2007, me volví a emplear y estuve en una gerencia de mantenimiento, por cierto, con equipo móvil. Lo que les digo es, hasta el día de hoy, yo sigo viendo de que hay, hay una falta de iniciativas con todo esto por mucha rentabilidad que ustedes puedan ofrecer. Lo que realmente está ocurriendo es que nosotros debemos de saber cómo venderle la idea a nuestros jefes, a nuestras jefaturas, de todo esto. Y miren, algo bien interesante e importante que está demostrado en neurociencia, y es que estas iniciativas, primero, obviamente deben de nacer desde la alta dirección, pero yo les hago una pregunta porque cuando yo aprendí el diseño de experimentos de Taguchi, que lo que pretende es, si yo quito y pongo un factor o una variable y esta tiene un alto impacto cuando la quito y la pongo, ¿verdad? En la solución del problema,
obviamente esa es una de las causas raíces, o es la causa raíz principal, pues, como dice causa raíz, ¿verdad? Pueden haber varias, pues, causa raíz, pero esta es la que tiene la mayor predominancia o el mayor impacto, ¿verdad? ¿Qué ocurre, verdad? Cuando estas iniciativas nacen de un equipo de trabajo, tienen mucha más repercusión, tienen mucha más motivación que venga Edgar García o que venga Manuel o que venga el ingeniero Oscar Fuentes a decir, miren, a partir de hoy implementamos RCM. Aunque yo sea el gerente, eso no funciona, ¿verdad? Porque eso es como decirle al hijo, mira, vas a estudiar ingeniería química o ingeniería de mantenimiento y él quiere estudiar, como el caso que yo tuve, antropología. Está demostradísimo que la motivación, la iniciativa, el logro es mucho más cuando yo ejecuto, cuando yo formo el equipo natural de trabajo, que es la primera iniciativa para la implementación de RCM, por ejemplo. Yo les hago aquí la pregunta, el éxito de los japoneses, ¿cuál es el factor que si yo quito y pongo todo el edificio de Lean Manufacturing, todo el TPM se viene abajo? Y esas son las personas, son los equipos naturales de trabajo. Es decir, yo puedo quitar dinero, puedo quitar cualquier cosa, pero mientras deje los equipos naturales de trabajo, la mejora continua sigue adelante, ¿verdad? Y no para. ¿Qué digo con esto, verdad? La iniciativa del equipo de trabajo es imparable, porque es imparable. No se puede contradecir, ¿verdad? No pueden decir, no, eso no va a funcionar. Si nace de ellos, pues, o sea, se comenzó con ellos, a ellos se les entrenó. Y cierro con esta anécdota. Cuando Toyota de Japón llegó a Estados Unidos a poner su primera planta, el sindicato de trabajadores de la industria automotriz no quería Toyota de Japón, porque dijeron, porque es una iniciativa para hacer trabajar más a la gente, no los queremos, váyanse. Los abogados les dijeron, los abogados de Estados Unidos, no cuenten con ellos, implementen las iniciativas que ustedes quieran, pero no cuenten con ellos. Los japoneses muy acertadamente dijeron, no, vamos a hacer una cosa. Agarraron todo el sindicato y le enviaron 3 semanas a Japón para que aprendieran, se capacitaran y vieran de primera mano cómo funcionaba el Lean Manufacturing. Hasta lloraron, como siempre menciono yo, y está en internet, hasta lloraron cuando se despidieron de los japoneses allá, ¿verdad? Que así nació y así ingresó a los Estados Unidos la primera fábrica de Toyota Japón, ¿verdad? Entonces, clave la iniciativa de formar los equipos naturales de trabajo para comenzar con todo esto, ¿verdad? Y ver qué es lo más conveniente según la inteligencia colectiva del equipo natural de trabajo. Con eso cierro y gracias, muy amable. Los esperamos la próxima vez, que será dentro de 20 días. Perfecto, ingeniero Edgar. En verdad, en nombre de la Asociación Colombiana de Ingenieros ASI en el Departamento de Servicios al Ingeniero, agradecemos la excelente presentación y claro que sí, nos vemos en 20 días con un nuevo tema. Ustedes, señores asistentes, pues simplemente nos resta decirles que por favor la evaluación que les va a llegar en un momento a sus computadores nos ayudarían mucho calificándola. Es sobre el tema visto del día de hoy y como se dan cuenta, ASIEN se está esforzando para traerles nuevos temas y traer colegas de otros países para que nos transmitan su conocimiento. Ingeniero Edgar, muchas gracias nuevamente en nombre de ASIEN, el Departamento de Servicios al Ingeniero, y pues nos veremos en una próxima oportunidad. Una excelente tarde para todos y hasta mañana. Gracias, igual Oscar. Hasta pronto.